En la demonología existen demonios estrechamente vinculados a ciertas emociones que contaminan al ser humano, que tienden a sacarlo de su balance y por tanto lo apartan derechamente de su bien y felicidad. Uno de ellos es Belcebú, nombre que proviene del hebreo Baal-Zebub y que se traduce como Señor de las Moscas, uno de los 7 príncipes del infierno y a quien algunos asimilan erróneamente como el mismísimo diablo. Pero no, este señor es otra cosa. Dentro del panteón de demonios, a Belcebú se le conoce como el Señor de las Moscas, a modo de burla por parte de aquellos eruditos hebreos conocidos como los masoretas, ya que en el proceso de idolatría a este demonio, en sus templos, sus adoradores le ofrendaban carne, cuyos restos quedaban entregados a la putrefacción y eran rodeados por verdaderas nubes de moscas. No es de sorprender que algunas palabras que en la actualidad asociamos a festividades y emociones alegres tengan en sí un oscuro origen, como carnaval, que significaría justamente carne para Baal. Belcebú alegóricamente puede adquirir una apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, con cuernos de color negro, peludo, con alas de murciélago y amenazante. En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas o paganas en forma maligna, algo así como hacerle mala fama al candidato del otro partido político. En el Testamento de Salomón, obra pseudoepigráfica de origen incierto, se dice que Belcebú fue esclavizado por Salomón. Bajo su mando dispuso de todos los demonios que Belcebú tenía a sus órdenes para construir el templo de Jerusalén. El escritor inglés y premio Nobel de Literatura en 1983, William Golding, escribió una novela alegórica de la condición del hombre. La novela se titula El Señor de las Moscas, epíteto de Belcebú. En la novela se le representa mediante la cabeza de un jabalí clavada en una pica en un claro de un bosque y cortejada por miles de moscas que revolotean a su alrededor mientras se va pudriendo. En el relato bíblico, el demonio asume diversos nombres que corresponden a distintas manifestaciones de su maldad y de las tentaciones de pecado que ofrece a sus víctimas incesantemente. Sin embargo, originalmente en la tradición judeo-cristiana existen desde el demonio del dinero, Mamón, hasta el que produce olores fétidos, Belial. Es así que Belcebú representa el pecado capital de la gula. Aquí Belcebú opera sobre el vacío, ya que la gula, como toda adicción, se caracteriza por una búsqueda patológica de recompensa y alivio a través del uso, y en este caso abuso de la comida, como intento de llenar un vacío existencial, a la vez que quien sufre de gula, al ser cada vez más voluminoso como producto de su abuso de la comida, inconscientemente se protege tras una envergadura física mayor como un mecanismo de defensa. Con esto, lo que Belcebú hace es pervertir algo que en sí mismo, y en cantidades adecuadas, es sano e incluso medicinal, como son los alimentos, como siempre, pervirtiendo la creación de Dios. Por otra parte, su poder se ve potenciado en el mes de julio y se suele asociar a los aquelarres de bruja. Belcebú, conocido también como uno de los príncipes de los dioses falsos, fue en su pasado angelical un miembro de la orden de los querubines, para pasar a ser uno de los 7 príncipes del infierno, y que, como ya hemos dicho, el que representa la gula. No obstante, para algunos de los que sostienen la teoría del triunvirato infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII, Michael Sebastian, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán, mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforma, junto a Lucifer y Astaroth, la llamada Falsa Trinidad. Según la ocultista del siglo XVI, Joan Beyer, Belcebú, quien para la autora comanda la Orden de la Mosca,
dirigió una exitosa rebelión contra Satanás y llegó a ser el lugarteniente, es decir, el segundo al mando de Lucifer. En la demonología antigua lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este, cual duque infernal comandando 66 legiones de demonios. Durante el periodo puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás, y de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, escritor y ocultista inglés, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. La apariencia de este demonio variaba. En unas ocasiones era un humano, en otras un perro, un gato, una rana o combinaciones de las mismas. Pero su apariencia oficial está en el libro Dictionary Infernal de Colin Clancy, escrito en 1818. La ilustración era la de una criatura con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. No obstante, en el imaginario popular se piensa en Belcebú bajo su forma alegórica, de gran tamaño, rostro hinchado, coronado por un cintillo de fuego, con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Revisando su origen, vemos que en la versión hebrea de los textos se concibe que Baal-Zebub es Beelzebub, una deidad originaria de la ciudad filistea de Ecrón, y su significado, como ya hemos dicho, se traduce como el señor de las moscas, a modo de mofa por parte de los hebreos en que denigraban a las deidades o enemigos. Ahora bien, el término Baal-Zebub no nació para denigrar a un dios en particular, sino al conjunto de dioses semíticos del oeste, que eran venerados bajo el título de Baal o Señor. Aunque, cabe resaltarlo, fue sobre todo, mas no únicamente, en el contexto de las adoraciones a Hadad, que era un dios del trueno y la lluvia en la mitología asiria y aramea y que hacía crecer las plantas o bien las destruía. Los equívocos vinieron más tarde, en parte gracias a los primeros demonólogos, los cuales en su mayoría ignoraban que Baal era un título que se aplicaba a varios dioses y de ese modo creían que Baal aludía a un solo personaje. También el Nuevo Testamento suscitó confusión al hablar de Belcebú como Satanás o el príncipe de los demonios, razón por la cual muchos de los primeros demonólogos, al saber que Belcebú era Baal, hablaban de él como el primer rey o director del infierno, puesto que creían que, al ser Satanás según el Nuevo Testamento, Baal no era sino un nombre para referirse al mismísimo Lucifer, también llamado Satanás. Por otra parte, Belcebú ha sido uno de los demonios más asociados a la brujería, siendo muy solicitado por las brujas y habiendo sido acusado en los círculos religiosos de muchos casos de posesión, tales como el de la hermana Madeleine de Mandois, del convento de las Ursulinas, quien, en el contexto de un caso de histeria colectiva ocurrido en la región de Provenza, en Francia, a principios del siglo XVII, fue poseída por Belcebú, teniendo por ello visiones de sodomía y canibalismo, y frecuentes impulsos que la llevaban a retorcerse en el suelo, exponiendo lascivamente sus partes íntimas en público. En este contexto de la magia negra, tan importante ha sido Belcebú que ha llegado hasta el pasado no muy distante, haciendo que su nombre sea muchas veces mencionado incluso dentro de los juicios de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, juicios que representan la última expresión histórica conocida de histeria popular en torno a las brujas dentro de lo que es Norteamérica y Europa. Según la versión de los inquisidores, Belcebú era el señor y maestro en los sabbats de las brujas, que en su nombre se negaba a Jesucristo y que, en los pedazos de pan que daban durante la Eucaristía de aquellas mesas negras, estaba grabado el sello de Belcebú en lugar de la cruz del Salvador. Se sabe asimismo que las brujas cantaban Belzebub Coiti, Belzebub Beiti, Belcebú arriba, Belcebú abajo, y que luego formaban un semicírculo en torno al altar, se tumbaban en el suelo, tragaban los trozos de pan con asquerosas pócimas y luego esperaban la llegada de Belcebú, el cual se complacía en fornicar con todos los participantes dentro de una salvaje orgía. Adorado por pueblos semíticos, el culto a Baal se extiende a principios del siglo XIV. En aquel tiempo sus seguidores lo consideraban como su maestro y amo.
En ese entonces la secta celebraba su muerte y resurrección anualmente como parte de los rituales de fertilidad cananea, ceremonias que incluían sacrificios humanos y la llamada prostitución sagrada que tenía lugar en los templos. Al haber sido venerado por varias culturas, Baal es una deidad falsa que ha promovido doctrinas y significados diferentes. En ocasiones era llamado Baal si era una deidad masculina o Baalat si era mujer. Este caso se presentó cuando historiadores recolectaron información antigua de los tributos hechos a este dios en culturas pasadas. Los cananeos lo conocían como Hadad, hijo de El, dios principal del panteón de sus creencias. Melgard, hijo de El, también era llamado Baal de Tire, en la región del Líbano. La historia dice que Ahab, el rey de Israel, se casó con Jezebel, hija del rey de los Sidonios, quienes adoraban a Baal, y cuando trajeron pilares del falso dios, estos fueron quemados. El culto se hizo prominente en Israel hasta que, en el reinado de Jehú, su fin tuvo lugar con una campaña purificadora que pretendía la quema de todos los ídolos y templos de Baal. Consecuentemente con lo anterior, pasado el tiempo, la veneración a ídolos y semidiosas era rechazada por el judaísmo, y todas aquellas figuras llamadas Baals ya pasaron a representar a espíritus malvados o demonios. Así, la adoración a estos dioses paganos era considerada inmoral y peligrosa. Baal en la ciudad de Cartago surgió como Baal Hamón, dios supremo de los cartagineses. Se cree que su adoración se remonta al siglo V a.C. El significado de Hamón es incierto, pero en el siglo XIX el arqueólogo Ernst Renan encontró 2 inscripciones fenicias dedicadas a El Hamón. Los símbolos relacionaban a la entidad con Cronos. Sin embargo, unas descripciones hebreo-fenicias mencionan a Baal, señor del brasero, como una figura semejante a una deidad solar. Relatos de los cartagineses sugieren que ellos quemaban a sus hijos como ofrendas para Baal Hamón, práctica aquella que ha hecho que se crea que Amón era un dios de la fertilidad y que fecundaba su territorio con lluvias, fuentes y riachuelos. En el norte de África, Baal Hamón era conocido como Baal Quarnaim, el señor de los 2 cuernos. Los sacerdotes de Baal son mencionados en la Biblia hebrea, especialmente por su enfrentamiento con el profeta Elías. Sus ceremonias incluían incienso, rituales con túnicas especiales y sacrificios similares a los que los hebreos hacían a Dios. En los textos hebreos en que se habla de Baal y sus cultos profanos, se dice que era concebido como un señor genio que controlaba los elementos responsables de la fecundidad de la tierra. Era el que daba pan, agua, lana, lino, aceite y bebidas. También era el principio masculino de la vida y la reproducción natural, por lo que era reverenciado con impuros y voluptuosos actos de sensualidad, o incluso perversos rituales en que menores traídas por esclavos eran violadas entre aquellas paredes donde la descomposición de la carne convocaba nubes de moscas. Los agricultores cananeos hacían rituales de iniciación, y durante las ceremonias religiosas se efectuaban para Baal los ritos de fertilidad, los cuales eran a veces caracterizados por grandes orgías. De allí que en la Torá se haya hablado de entregarse a la vergüenza, en el contexto de la adoración pagana a ciertos dioses como Baal. A lo largo de la historia humana, usualmente se ha representado a las figuras demoníacas con atributos de aberrante fealdad, pestilencia y monstruosidad. Cuernos, pezuñas, alas de murciélagos y en el caso de este ser atávico que hoy nos ha convocado, con cuerpo de araña y 3 cabezas de especies distintas, abundan en el arte sacro para reafirmar la tesis de que el mal es horrendo, monstruoso, y así mantenernos lejos de él. Pero yo me pregunto, ¿no es mejor darle cara al mal reconociendo realmente sus tretas en lugar de hacer una caricatura de él? Lucifer, o Luzbel, conocido como el portador de la luz, era reconocidamente el ángel más bello creado por Dios, a tal punto que haciendo honor al pecado que lo representa, la soberbia, es que creyéndose igual a Dios, se rebeló a él y cayó. Pero te preguntarás el por qué digo todo esto, y es porque en el fondo el mal no desea que te apartes entregándote una imagen horrenda de sí, todo lo contrario. El mal suele presentarse de forma bella, atractiva y seductora.
porque así sabe que te atrapará. Lo mismo puede aplicarse a Belcebú, príncipe infernal asociado a las orgías y desenfreno de todo tipo. ¿No es acaso siempre esos aspectos muy atractivos para el ser humano? ¿Poder dar rienda suelta a las bajas pasiones sin una aparente consecuencia? Ahora dime tú, ¿qué otros aspectos aparentemente atractivos de tu vida cotidiana podrían estar siendo movidos tras bambalinas por el mal que juega a tentarte? Déjame tu opinión en los comentarios.